¿Qué tal, muchachos? Continuando con los videos para el manejo de macros, en este caso macros grabadas en Microsoft Excel, vamos a ejemplificar eh, y a tratar de dilucidar, de aclarar el uso de las referencias relativas al momento de estar grabando una macro, ¿ok? Entonces, vamos a identificar estas diferencias. Vamos a ver. Tengo grabado esto, sí. Esperen que no dé un problema porque me estaba dando problemas hace poquito. Me cerraron los archivos con macros. A ver, dentro de las opciones de vista, acá macros, tenemos la opción de ver macro, grabar macro, y hay una opción que dice usar referencias relativas. ¿Sí? Pensando en que estamos con las opciones básicas de macros. ¿Sí? Si es que queremos, podemos comenzar ya a trabajar desde la ficha programador, y acá tenemos el grupo código, en donde tenemos la opción de grabar macros, macros, que es la opción de ver las macros. Visual Basic es para ver el código de la macro, el código Visual Basic, ¿cierto? Y aquí está usar referencias relativas, ¿sí? Al igual que en la ficha vista, ¿ok? Acá lo pueden ver, ¿sí? Vamos a hacer una comparación, ¿sí? Estas son las opciones aquí en la ficha vista. Vamos a pegar por acá, ¿sí? Y desde la ficha programador, este recorte de pantalla lo pueden hacer con la tecla Windows Shift y S, por si no lo han utilizado en la herramienta de recortes. Ujú. Ahí estamos. Y pueden notar, esto es desde el grupo código en la ficha programador. Y esto es desde la ficha vista, ¿cierto? En el grupo macros. Ustedes pueden ver con qué opción quieran trabajar. Desde la forma más sencilla, siempre va a estar disponible esta. Recuerden que la ficha programador lo obtenemos desde archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, y aquí, ahí está la ficha programador, que cuando no se visualiza acá es porque este ticket no está aplicado. ¿Ok? Ya lo hemos visto en videos anteriores, hemos dado visualizado la forma, los pasos para poder lograrlo. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas dos opciones es válida para trabajar en lo que vamos a hacer. En primera instancia, por ejemplo, queremos escribir uno, 2 y 3. Creo que este es un muy buen ejemplo para poder entender el uso de referencias normales, habituales, y las referencias relativas. ¿Sí? Normalmente Excel trabaja con referencias absolutas, relativas y mixtas, pero aquí, en lo que se refiere a, mm, a macros, vamos a trabajar con referencias absolutas. Estas son las referencias predeterminadas al momento de grabar una macro. Ok, entonces quiere decir que cuando nos vamos a grabar macro, lo que está haciendo es trabajar como referencia absoluta. Y les voy a indicar bien con el ejemplo para que me entiendan a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Y las referencias relativas, estas debemos indicarlas para que la macro trabaje considerándolas. Ahora, de esas dos formas que podemos trabajar, las vamos a llevar a un ejercicio para poder entender en realidad qué es lo que se hace acá. Por ejemplo, si yo quisiera escribir uno, 2, 3. Si yo genero una macro que me permita escribir esto, no voy a haberlo grabado obviamente, y cada vez que yo esté en cualquier posición, la macro vuelve a generar en esta posición exactamente
los tres textos, uno, 2 y 3, quiere decir que estamos trabajando con referencias absolutas, porque siempre, independiente de donde yo esté posicionado, va a insertar el texto en la misma posición. ¿Ok? Pero si es que yo escribiera, por ejemplo, le digo que quiero indicar que aquí parte. Entonces quiere decir que cuando yo genero la macro y la vuelvo a insertar, vuelvo a ejecutarla, ahora si es que estoy ahí, ahí escribe uno, ahí escribe 2 y ahí escribe 3. Pero si estoy ahí escribe uno, ahí escribe 2 y ahí escribe 3. Esas son referencias relativas en relación a la posición en donde yo esté en aquel momento, la posición actual, ¿sí? En la celda activa, es desde donde comienza a escribir la información. Entonces, vamos a hacerlo. La idea es que sea lo más práctico posible para que se pueda entender y aplicar. ¿Ok? Entonces, en un principio, vamos por grabar la macro. Recuerden, pueden hacerlo en la ficha vista, que ya lo habíamos estado viendo en un video anterior, y puede que siga siendo más cómodo trabajarlo de esa manera. Macros, grabar macro. ¿Sí? Yo ahora, para que vayamos mostrando ya la otra manera de hacerlo, o la posición en donde se encuentran las otras opciones, lo vamos a hacer desde la ficha programador. Entonces voy a grabar la macro. Le voy a decir que esta se va a llamar texto, de ingresar texto, guión bajo, absoluta, para recordarnos que esta va a estar trabajada de manera absoluta. Acepto. Comenzó a grabar la macros, ¿sí? Entonces, le vamos a decir que de aquí en adelante, de ahí, desde la C, voy a indicar la posición de la celda. No me voy a quedar simplemente donde estaba posicionado, no. Voy a indicar con un clic dónde es que quiero que inicie esto. Ahí. Vamos a iniciar. Uno, 2, 3. ¿Sí? Luego voy a hacer clic en uno porque ahí quiero que termine. O sea, que escriba, pero que vuelva al uno. ¿Ok? Y vamos a detener la grabación. Vamos a ir a ver la macro. Aquí está ing texto guión bajo absoluta. Voy a darle unas opciones para que con control y la A minúscula se ejecute. Acepto, cancelo o cierro. Vamos a borrar. Me voy a posicionar aquí. Control A. Excelente. Me voy a posicionar, voy a borrarlo. Me voy a posicionar acá. Control A. Ah, no importa la posición en la que estemos. Siempre, como referencia absoluta, lo que hayamos creado, en este caso el texto que ingresamos, va a ser ingresado en las mismas posiciones que inicialmente se entregaron al momento de grabar la macro. ¿Ok? Ese es un buen ejemplo para entender lo que hemos estado haciendo hasta el momento con el grabado de macros. Y una consideración importante que hay que tener, ¿cierto? Que es justamente esta, que no es que donde yo me posicione comience a hacer el trabajo, ¿ok? Es de donde lo hice en ese momento. Ok, estamos súper bien. Pero ahora vamos a grabar otra macros, ¿sí? Y esa macro lo que va a permitir es que independiente de donde yo esté posicionado, es donde va a suceder esto, ¿sí? Se van a ingresar los datos. Por ejemplo, vamos a partir igual como si estuviéramos en la D, como antes, ¿sí? Vamos a decirle que voy a grabar una macro. Esta macro se va a llamar ing texto guión bajo relativa, ¿sí? Y le vamos a decir que con control y la letra V minúscula se va a ejecutar. Aceptamos. Listo. Voy a insertar, hacer clic en la C, como lo hicimos delante. Aquí voy a escribir uno, voy a escribir 2 y voy a escribir 3. Y voy a volver a uno, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede. Detenemos la grabación. Vamos a borrar, ¿sí? Se supone que nosotros estábamos posicionados en B. Ah, pero, sorry, se nos olvidó. Teníamos que activar las referencias relativas, ¿sí? Porque lo que hicimos ahora fue crear exactamente el mismo proceso que antes. O sea,
Control V, lo está creando ahí. Control V, ¿ya? Ya, lo siento, pero sirve para que practiquemos y que tengamos consideraciones. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? En macros, la macro que estaba como relativa la voy a eliminar. Le digo que sí. Entonces lo vamos a hacer otra vez. Vamos a grabar la macro. La macro se va a llamar ing texto guión bajo relativa. Y con la letra V, control más V minúscula, aceptamos para que se pueda ejecutar la macro en su debido momento. Entonces, desde aquí, nosotros vamos a hacer efectivo el usar referencias relativas. Clic. Ahí estamos. Ahora sí estamos usando referencias relativas. Entonces, al hacer clic, quiere decir que desde donde yo esté, se va a mover uno más hacia la derecha. Y ahí va a comenzar a escribir uno, va a bajar uno y se va a mover otro hacia la derecha. Y va a escribir dos. Va a bajar hacia la derecha luego y va a escribir 3. Y volvemos a esta posición, o sea, va a ahí bajó, uno 2 hacia atrás, uno 2 3 hacia arriba. ¿Ok? Vamos a detener la grabación. Vamos a borrar. Entonces, nuestra primera macro siempre escribía en la misma posición. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo estoy aquí? Voy a ir a... la macro era con control V. Miren, ahí está. ¿Qué hizo? Se movió uno hacia el lado, estaba ahí, uno hacia el lado, uno hacia abajo hacia el lado, uno hacia abajo hacia el lado, bajó, volvió y subió y se quedó en esa posición. Eso es exactamente lo que hizo. Si me posiciono por aquí, control V, excelente, miren, ahí lo está haciendo. Si me posiciono por acá, se mueve uno allá y ahí empieza la escritura. Control V, ¿sí? Eso es trabajar con referencias relativas. Es relativo a la posición en la que se encuentra en ese momento, desde donde empieza a hacer los ingresos, los movimientos o los procesos que se les ha solicitado al momento de grabar esta macros, al grabar los pasos, al momento de realizar esta macro grabada, ¿cierto? No con Visual Basic directamente. ¿Ok? Espero que se esté entendiendo el uso que se le da a este tipo de referencias, a las referencias relativas. Va a depender de lo que usted quiera hacer, ¿cierto? Ahora veamos algo por aquí. Cuando usted no indica, le vamos a quitar la referencia relativa. Por ejemplo, esto me va a servir para que lo analice por si acaso. Le- Siempre es una buena posibilidad analizarlo y llevar un poco más allá para entender completamente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que estamos aplicando. Por ejemplo, voy a estar ahí y voy a grabar macro, sin referencia relativa. Le voy a decir que esta va a ser un, eh, colorear celda. ¿Ok? Lo vamos a hacer con control C, minúscula, y aceptamos. Sin hacer ningún clic en lado alguno, le voy a decir que donde esté en ese momento, aplique color de fondo rojo, color de relleno rojo. ¿Ok? Y voy a detener esto. En vista tendríamos que detener la grabación o en programador detener la grabación. Ahí está. Vamos a borrar este de aquí. Ahí, sin relleno. Entonces, si yo estoy acá, por ejemplo, y me voy a ir con la combinación de teclas Control C. Ahora la ejecuto donde yo estaba. Sin haberme movido, sin haber hecho clic en ningún lado, esto funciona. Control C, excelente. O para que no se vayan a confundir con que fuese un copiar, la combinación que le dimos ahora. Si es que lo hacemos desde, puede ser programador, macros, colorear celda, ejecutar. Ahí está. Está excelente. Acá, macros, colorear celda, ejecutar, ahí está. Entonces, esto, sin haber aplicado incluso referencia relativa, no funciona como referencia relativa. ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? Porque no hemos indicado la posición en la que estamos. Entonces, en ese caso, Excel toma la posición que en ese momento se esté considerando, donde esté la celda activa y punto. Claro,
Cuando empiecen a hacer más procesos se van a dar cuenta que no funciona exactamente igual que una referencia relativa, pero solo para este caso de esta manera, o sea, solo habiéndose posicionado en el lugar en donde ustedes estaban sin moverse, sin haber hecho ningún clic y haber comenzado la macro desde ahí, asume que esa es la posición inicial, sin necesidad de decírselo. Y por lo tanto puede ser relativo a donde esté en el momento que corresponde. ¿Ok? Eso es similar. No estamos trabajando directamente con referencias relativas, pero genera un proceso bastante similar, por lo menos en este caso es igual, realizar lo mismo, ¿sí? Para que también lo tengan en cuenta. ¿Por qué sería distinto esto? ¿O cuándo sería distinto? Por ejemplo, voy a programador, grabar macro, le vamos a llamar ing, no, esto era colorear, celda 2, ¿sí? Vamos a aceptar. Si yo no aplico inmediatamente ahí el color, sino que me muevo. Por ejemplo, digo ya, va a ser aquí. Y desde ahí yo aplico el color. Y ahora, programador, detener grabación. Sí, vamos a ver. Macros. Este era colorear celda 2 opciones. La D, minúscula. Aceptar, cancelar. Por ejemplo, control. Vamos a quitarle primero el fondo a esto, el relleno. Clic sin relleno. Control D. Clic por acá. Control D. No lo puedo cambiar porque al no ser una referencia relativa y yo haberme movido de la posición inicial que estaba en forma predeterminada, al hacer clic en otra celda, asume que a esa celda es donde queremos apuntar. No la que esté en ese momento, no, a esa celda queremos apuntar. Entonces ya no me sirve estar por acá y decirle aquí control D, no, porque se va acá a pintar esa celda, ¿cierto? Control D se va siempre a la misma. A diferencia, ¿cierto? De lo que grabamos con control C, que era similar, solo que no hicimos un clic en lado alguno. Nos quedamos con la posición en la que estaba en ese momento. Control C, control C sí hace ese proceso de guardar el dato, o sea, de posicionarse o de establecer un formato, un procedimiento en la celda que en ese momento estamos. Esa es una diferencia, ¿ya? Eso no es una referencia relativa propiamente tal, pero trabaja como ella. Acá trabajamos recordando cómo era una referencia absoluta y siempre sobre la misma posición, ¿cierto? Estamos. ¿Qué más sería importante aquí? Bueno, ya hemos visto las referencias absolutas y las referencias relativas. Esto, obviamente, poder entenderlo e ir agregándolo dentro de lo que ustedes van manejando, en conjunto con lo que vimos en el video anterior, en donde vimos un trabajo con macros sencillas, ¿cierto? Grabando macros. Aquí lo que estamos haciendo es extender un poquito eso y profundizarlo específicamente con el tema de referencias absolutas y relativas al momento de generar una macro grabada. ¿Ok? Ok, vamos en esta ocasión a generar, a trabajar, a demostrar con un ejemplo el uso de macros grabadas. En este caso vamos a utilizar simplemente referencias absolutas que son las predeterminadas, ¿no? Ya hemos visto algunos ejemplos anteriores en donde se pueden usar macros con referencias relativas o macros con referencias absolutas. Las relativas son las que debemos indicar y las absolutas son las que están asumidas de forma predeterminada. Entonces, lo que se pide acá dice grabar una macro que permita calcular los valores imponibles solicitados en base a un sueldo base que puede cambiar, o sea, según lo que se ingrese ahí como sueldo base. Una vez, esto es una vez, me quedó mal escrito ahí, una vez terminada la grabación, se requiere que ejecute la macro para verificar su efectividad, a ver si es que está bien, ¿no? Ya verificada debe asignar la macro a una forma de rectángulo con bordes redondeados, tipo botón, o sea, vamos a hacer las veces de un botón con una forma, ¿ok? Ahí lo vamos indicando. Entonces, se supone que aquí va a haber un sueldo, por ejemplo, 750.000. Ahí está. Y a ese sueldo le vamos a calcular comisiones, bonos, gratificación, sueldo imponible, y estos van a quedar como valores. La comisión
va a ser un 25% de 1.000.000. ¿Ok? Y se va a quedar acá. Los bonos van a ser 150.000 directamente. En dinero, 150.000. Y gratificación va a ser un 25% del sueldo base. Y todo esto va a quedar como valores, no como una fórmula. Y después acá la sumatoria de todo esto para saber cuánto es el imponible que le corresponde según lo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es una, eh, como es fijo que debe partir de acá trabajando, si nosotros grabamos sin indicar esta posición inicialmente, o sea, simplemente estamos ahí, entonces va a asumir que esa primera posición, si es que yo partiera desde acá, sería desde aquí y no encontraría el dato que estaría inmediatamente arriba. Eso sería un problema, ¿ok? O podría encontrar el dato, pero obtener por acá el resultado y después la sumatoria de acá va a obtener menos datos, un valor inferior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a suponer que estamos ahí, ¿ok? Y vamos a, en programador, grabar la macro. La macro se va a llamar eh, cálculo imponibles, para recordarnos de qué se trata, ¿cierto? Y le vamos a decir que con la letra, estamos control C, D, control E minúscula, ¿ok? Y acepto. Entonces estoy ahí, me voy acá, hago un clic donde están las comisiones. Y esto va a ser igual a 1.000.000 por 0,25, ¿cierto? O 0,25 o 25% o 25 dividido en 100. Ahí está. Los bonos son directamente 150.000. Y la gratificación es igual al sueldo base por 25%. Ahí lo podemos poner directamente, ¿no? Si quieren, pueden volver a escribir el 0,25 o el 25 dividido en 100, da lo mismo, cualquiera de ellos. En esta ocasión, en realidad, yo sí encuentro que es más válido, más cortito, más simple, el 25%, el símbolo de porcentaje que está reemplazando al dividido en 100. Enter. Ahora, no quiero dejar estos valores amarrados a una fórmula, solamente quiero que el usuario vea valores directamente. Entonces selecciono, clic derecho y le digo que lo copie y sobre ello mismo, un clic derecho secundario, me voy al 1, 2, 3 para que lo grabe como valores. Acá escape, ustedes se dan cuenta, ya no hay, aquí no hay valores, o sea, no hay fórmula, solo hay valores, valores, ¿ok? Y ahora vamos a obtener la sumatoria. Esto lo podemos hacer rápido, ¿cierto? Si nos posicionamos ahí, al Shift 0. Y le vamos a decir que solo tome hasta ahí, ¿cierto? Enter. Y este valor también, este resultado, copiar, también debe ser tomado como un valor. Y escape. Así solo quedaron valores, no hay fórmulas. Es lo que estamos buscando en este ejemplo, en este caso. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, nos quedamos ahí, ¿sí? O nos podemos quedar ahí, ustedes decíanlo, y detienen la grabación. Entonces alguien borra todo esto y dice, oye, necesito calcular los valores, pero en base a un sueldo de 1.457.000. ¿Ok? Entonces, estando ahí, lo que vamos a hacer es, bueno, ya deberíamos poder estar en cualquier parte en realidad. Vamos a grabar la macro, ¿sí? Perdón, vamos a macros, vamos a ejecutar la macro. Vamos a probar si es que funciona bien. Ejecutar. Excelente, funciona sin ningún problema. ¿Sí? No basta con escribir datos aquí, porque no quedan linkeados, no hay fórmula. Tenemos que volver a hacer el proceso. Entonces, ahora, a ver si estoy por acá, en una macro con referencia absoluta. Entonces, si voy a ejecutarla, ejecutar, excelente. Si tomo todo esto, realmente me da 1.375.000. No importa dónde esté, siempre parte de la misma posición que es de donde haya estado, se va acá y empieza a hacer los cálculos. ¿Sí? ¿Qué nos falta por acá? Ah, la combinación de teclas para esto, ¿cierto? Creo que la pusimos, ¿no? Vamos a ver, macros,
opciones, control E. Sí, efectivamente, está sumida y está ingresada. Entonces, por lo tanto, puedo presionar control E y se genera todo ese procedimiento que nosotros grabamos en la macro. ¿Sí? Se nos pidió acá, sí, que asignáramos un estilo de botón. No es un botón propiamente tal. En la ficha programador, insertar, aquí ya tengo el botón que vamos a ocupar más adelante. Por el momento, vamos a mostrar que podemos hacerlo y no con necesidad, no necesariamente teniendo un botón disponible, sino que algo que parezca un botón, como es una forma, esta que tenemos acá, rectángulo de esquinas redondeadas. Y podemos insertarlo aquí arribita, ¿sí? Hay un doble clic dentro. Calcular valores o lo que usted quiera poner ahí, pero que se entienda, que sea intuitivo. Ahí está eso. No nos basta con aquello. Aquí solo hemos puesto una imagen, una forma, ¿cierto? Una figura geométrica que nos está sirviendo como si fuera un botón. Pero con un clic derecho sobre esta imagen hay que irse a la opción que dice asignar macro. Y ahí buscamos la que queremos, que en este caso es una sola que está ahí, cálculo disponible, y aceptamos. Y ahora hacemos clic fuera del botón. Entonces ahora, por ejemplo, 1.500.000. Ahí está. Hago clic en el botón y me calcula todo. ¡Espectacular! Esto se empieza a ver mucho más llamativo. Empezamos a sentir que tenemos más el control de lo que estamos haciendo. Visualmente podemos hacer que se vea agradable, ¿cierto? Se, se, se nota cierto impacto. Impacta mucho más en realidad de lo que era de la otra forma más sencilla. ¿Sí? Tenemos la combinación de teclas, que es el control E, que se lo asignamos nosotros con minúscula. Tenemos el botón al que se le asignó la macro, ¿cierto? Entonces hay más de una posibilidad de hacerlo. Y tenemos la posibilidad desde programador o desde vista, ¿cierto? De irse a la opción donde están las macros para verlas y ejecutarlas, que debería ser la más lenta. ¿Ok? Y hay un ejercicio entonces solucionado. Pueden ustedes obviamente tener ejercicios similares, no exactamente iguales, con los que puedan ir probando. El ejercicio de macro número 2 lo que nos pide, ¿sí? Ingresar las notas de cada alumno para cada ramo y luego calcular sus ponderaciones, que es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Pero aquí, te lo había agregado hace poquito, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ingresar notas y que la macro permita calcular el promedio, ¿ok? Entonces, pensemos que acá tenemos notas. Vamos a poner notas, ya en este nivel nosotros deberíamos manejarnos con varias funciones, ¿sí? Puedo hacerlo con aleatorio entre, para decirle, genérame un aleatorio entre 1 y 7. Y así me sale más rápido generar este conjunto de notas. Las copio, las pego y las pego porque no van a salir las mismas. Recuerden que está generando valores aleatorios. Puede que salgan algunos repetidos, otros no. Después, cada vez que yo ingreso un dato, se vuelve a ejecutar el valor de aleatorio.entre. Y si esto le parece raro, bueno, ingrese usted cualquier nota. Un 1,5, un 2, un 2,6, un 3,1, un 4,5, un 7, un 6,5, un 6,9. Usted vea. ¿Ya? Entonces yo voy a tomar esto, control C y con un clic derecho le voy a decir que lo pegue como un valor. 1, 2, 3. Ahora son solo valores que no van a estar cambiando. ¿Sí? Y lo que necesito calcular es el 10% de cada uno de estos, 10% y luego el 80% de esta nota final. Y la sumatoria de ellos, de estas ponderaciones, me va a dar la nota final en realidad. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que partimos grabando nuestra macro. No vamos a necesitar macros aleatorias, relativas. Solo las macros con referencias absolutas, las predeterminadas. Grabar macro. Y esta le vamos a decir calcular guión bajo ponder. Y si la letra era control E, control F vamos a poner acá. Y aceptamos. ¿Qué queremos hacer? Queremos ir acá, igual, tomar la nota, multiplicarlo por ese 10% que está ahí, ¿cierto? Y así este de 13 que apunta al 10% puede quedar absoluto. Enter. Sí, me dice que el 10% de uno es 0,1. Efectivamente. Ahí estamos. A ver, vamos a dejar esto centrado. Ahí está.
Esas son las ponderaciones que le corresponden a un 10% de cada nota uno. Luego acá, esto por 0,1 o por uno dividido en 100 o por 1%, ¿cierto? Ah, perdón, pero ya tenemos nosotros el 10% acá, vamos a tomar ese de ahí. F4 absoluto, así como lo hicimos acá, ¿cierto? Y rellenamos. Ahí estamos. Y acá hay que calcular el 80%, ¿sí? Entonces, igual, esta cantidad por ese valor que está ahí, F4, por referencia absoluta en este caso, rellenamos. Y ahí está. Y la nota final es igual a este valor más este valor más este valor. Y rellenamos. Vamos a dejar ahí centradito. Ahí está. El procedimiento lo vamos a dejar hasta ahí, ¿cierto? Ha terminado. Entonces, en ficha programador, detenemos la grabación. ¿Sí? Podemos borrar estos cálculos según las notas que vayan llegando, ¿cierto? Se va a calcular. Entonces, y el promedio también. ¿Qué podemos hacer? Asignémosle un botón, que en este caso va a ser nuevamente una forma, que cumple con todas las condiciones de parecer un botón, así que está súper bien. Y acá vamos a poner calcular. Vamos a dejar centrado para no tener que checar el botón. Y esta forma, que parece un botón, la vamos a asignar con un clic derecho, asignar a una macro, que va a ser cálculo de ponderación. Y aceptamos. Entonces, si hacemos clic, se calculó todo. Se calculó los 10% que correspondía, los 10 de esa nota 2 y los 80 de la nota 3. ¿Sí? Está bien. Y ahí se calculó el promedio, la nota final. O sea, no, en este caso no es un promedio, esta es una sumatoria de ponderación. ¿Sí? Nuevamente cumplimos con realizar otro proceso que guardamos a través de una macro. ¿Sí? Macro grabada. Y acá, solicitar promedio de lo que ingresemos. Hagamos esto aquí con aleatorio.entre. Si usted quiere, puede ingresar una nota uno por uno. Yo lo hago para que no perdamos tanto tiempo, de 1 a 7. Y así podemos rellenar para el lado y rellenar para abajo. Y el promedio, ¿cierto? Va a ser, si es que vemos acá, no estamos grabando, el promedio sería esto, promedio de todas esas notas. Y rellenar. Esto y lo dejamos centradito ahí. Eso sería el trabajo con este cálculo de promedio de notas. Entonces, ahí está. Esto lo vamos a copiar y encima lo vamos a pegar como valores, un 2 3. ¿Para qué? Para que no se estén cambiando constantemente los valores aleatorios. Es solo para tomar valores en un principio. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ir a programador, grabar macro. Y esta macro va a ser el promedio notas. Le vamos a poner, para acordarnos qué es. F, la G. Creo que no lo tenía. Aceptar. Entonces, ahora que está grabando la macro, como ya tengo las notas, puedo escribir promedio y de ahí control shift, flecha hacia la izquierda y con shift me devuelvo uno. Ahí está. Y cierro paréntesis. Ahí estamos. Genial. Rellenamos. Ahí. Y ahora le decimos que detenga la grabación. Vamos a ver qué tan efectivo es esto. Si tengo todas las notas, entonces me va a bastar que ejecutemos la macro correspondiente, la del promedio. Ahí está, espectacular. Y obviamente también con insertar ilustraciones,
Aquí está el cuadrito. Este va a ser, vamos a ver, calcular promedio. Inicio, centrado horizontal y vertical, o sea, vertical y horizontal. Ahí está. Entonces, claro, si yo borro los promedios teniendo notas acá, no importa dónde esté. Ah, no hemos asignado esto. Clic derecho, asignar macro, promedio. Entonces, clic. A ver, ahí sí. Con un clic calculamos los promedios de las notas que deberían estar ahí. Más o menos notas, ¿cierto? Ahí estamos. Calculando una ponderación y otra macro para calcular un promedio directamente. ¿Sí? Con esto creo que hemos avanzado una cantidad importante como para comprender bien lo que estamos nosotros trabajando e implementando con las macros en este momento. Hasta este momento solo macros grabadas, ¿ok? No hay macros con Visual Basic aún. ¿Ya? La idea es que esto se entienda muy bien para que podamos avanzar de la mejor forma posible.